es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta noche con Maurán Soto Antaki. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Ricardo, muchas gracias. Y necesito varias palabras para presentarte. Escritor, articulista, ¿no? Analista de Medio Oriente. ¿Dónde te sientes más como? Neurótico profesional. ¿Se puede ser profesional en la neurosis? Y más cuando te dedicas a mis espacios. O sea, al final, cuando tienes mitad de tu mundo en México, mitad de tu mundo en el mundo árabe, es casi natural. Por la neurosis que enfrenta el mundo. Es lo que estás Sí, al final no. O sea, es un reflejo de tu época, Maurán. Son territorios que dan trabajo. Ah, mira. Son territorios que dan A mí me da trabajo. trabajo entenderlos, pero luego te leo y se me quita un poco la complejidad. Déjame justamente entrar a saco con esto. Tú tienes una, por origen familiar, tradición siria, que además es una gran nación, una cultura muy potente que ha venido viviendo momentos muy complicados en las últimas décadas. ¿Qué es ser sirio hoy? Tu parte siria, ¿qué nos dice? A ver, es complicado. Estamos hablando de un país que después de 12 años de guerra civil, que todavía sigue la guerra civil, se quedó reducido en términos de población a su mitad. Yo la última vez que pude estar en mi casa, cuando todavía mi familia vivía ahí, mi familia tuvo que emigrar también, era un país de 23 millones de habitantes. Hoy tenemos alrededor de 13 millones de habitantes. Tú eres hijo de Ikram Antaki, que esa es tu parte siria, una mujer espectacular con una voz que fue muy importante tanto al escrito como en radio. Y ese es tu beta siria. O sea, no solamente es tener nexo con Siria, sino con una mujer muy vocal en una sociedad que, por cierto, ha sido muy ingrata con las mujeres. Hablando de la sociedad mexicana, ahí ya te estás yendo más hacia la sociedad mexicana que hacia la sociedad siria. A ver, yo fui a vivir a Siria la primera vez cuando tenía 17 años. Uno, cuando se va de su casa familiar a los 17 años, es que hay tensiones, ¿no? Mi relación con mi madre fue increíblemente competitiva. Fue increíblemente competitiva en otros terrenos que los habituales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las competencias eran más en los terrenos de opinión, en los terrenos de análisis, en los ¿Se terrenos confrontaban intelectuales. mucho? Muchísimo, muchísimo, ¿Tenían muchísimo. opiniones muy distintas? En muchos aspectos sí. En esa época sí. A los 17 años uno Pero pon un ejemplo, una conversación de sobremesa. a ver, en ese momento a mí me importaba muchísimo más la ecología que lo que le importaba a ella. En ese momento yo tenía la absoluta claridad que lo único, y es parte de una obligación de madurez, pues, lo único que no me interesaba en la vida era dedicarme a lo mismo a lo que se dedicaba a mi madre. Soy el fracaso de la adolescencia en eso, ¿no? O sea, al final terminé dedicándome a escribir, a libros, a novelas, a ensayos y a medios. ¿Cuándo te permitiste decir yo sí también voy a escribir? Es decir, ¿cuándo rompiste con la prohibición que te habías impuesto a los 17 años? A ver, yo estudié cine. Yo decidí estudiar cine primero porque me crié en una casa de libros. A mí se me crió en medio de las historias. No era una casa con muchos cuadros, que no había espacios en las paredes porque las paredes estaban llenas de libreros. Ese fue mi entorno. Pero como tenía esta competencia brutal con mi madre, lo último que quería era escribir libros. ¿Dónde puedo contar historias? ¿Dónde puedo pensar lo que En el sucede? En el cine. Y tenía una ventaja gigantesca. Mi madre era pésima como espectadora de cine. No era buena viendo cine. ¿Se aburría, se dormía o no No, se veía? apasionaba brutalmente, pero lo veía desde un punto de vista en el que no coincidíamos, ¿no? Entonces encuentro en el cine una perfecta ruta de escape para mi crianza y poder hacer lo que quería de otra manera. ¿Hiciste cine? Hice cine, estudié en el CCC, como ocurre en esa época, ocurría más en esa época. El camino me llevó más hacia la producción y mucho a la producción comercial, ¿no? Bueno, hasta
que llegan las primaveras. Llegan las primaveras árabes y para ese entonces, digo, yo ya había vivido mucho tiempo en Tu Siria. madre ya no vive en ese momento. Mi madre murió en el año 2000. Mi madre murió en el año 2000. De Yo primaveras regresé árabes estamos hablando 8 o 9 años 2011, después. ¿no? Yo, después de la muerte de mi madre, heredo la casa en Siria y me toca como el varón mayor de mi generación, estaba mi primo, que es menor, hacerme cargo de ciertos elementos de la vida familiar en Siria, ¿no? ¿Cómo viviste la primavera árabe? Eh, la saqué a través de una novela, ¿no? Ujú. La viví de manera un poco embriagante al inicio. Yo, después de la muerte de mi madre, termino yendo a Siria en repetidísimas ocasiones para hacerme cargo de esas cosas. Y termino habituándome a una cosa increíblemente disfuncional. El no se podía, por ejemplo, hablar en la calle de los Assad porque había un mujabarat que te escuchaba. Un mujabarat es la policía secreta. Pero al mismo tiempo, como todas las familias, teníamos grandes amigos mujabarat para poder hacer la vida. Yo tenía a mi amigo mujabarat para comprar cigarros, él tenía un mujabarat que lo revisaba para saber a quién le vendía cigarros. Él se dedica, todos se dedican a O una sea, cosa que tenías se llama conexiones, todo mundo. listones, como dicen. Esa era la disfuncionalidad, ¿no? Llega la primavera árabe y para ese momento, Se va a caer en los regímenes autoritarios. y nadie tenía idea dónde estaba Siria, geográficamente, ¿no? Había que explicar en ese momento, no, Siria no es un país de la península arábiga, Siria no es un país petrolero, en Siria no hay una monarquía, ¿no? Tenemos una dictadura desde inicio de los 70 que se ha Y ahí heredado. encuentras en el papel una vocación. Me empiezo a tener que explicar en medios de forma abrumadora Mm. dónde estaba y qué era lo que sucedía. A partir también de mi relación con mis primos, con muchísimos amigos de los Y dos con el lados. lenguaje y la comprensión de la cultura árabe. Que es sobre todo la comprensión de la cultura, los códigos. Es imposible entender una sociedad sin sus propios códigos. Me es obligado preguntarte ahora, cuando miras una ruptura tan irreconciliable como la que se está viendo entre Israel y Palestina, ¿cómo te estás sintiendo tú en el análisis de esa escena? Mira, hay un elemento que puede explicar eso mucho más claro en la desolación, ¿no? Hay una carga de frustración gigantesca cuando uno lleva, vamos a ponerlo, más de 10 años explorando solo estos temas, ¿no? Dedicándote a estos temas nada más. Te das cuenta que conforme más te metes en ciertos aspectos de la vida, te tardas más en poder llegar a una conclusión. Mm. Por otro lado, tengo una historia familiar que me hace que van 40 años, estoy cerca de los 50, llevo 40 años en medio de eso, ¿no? Te toma mucho tiempo pensar con claridad las cosas, para que de repente en 2 segundos alguien que lleva 60 días metido en Hamas y Israel pueda dar una opinión al Sí, respecto. claro. O sea, te sientes en ese sentido frustrado ante el análisis que se está haciendo. Porque no toma los códigos, no entiende las dinámicas, ve los eventos en vez de entender justo las dinámicas, Ahora, yo cuáles son pensé que los efectos de esta las cosas. sensación un poco de redención tiene que ver también con el nivel de violencia que está pidiendo explicación A ver, de se cada uno de pide los lados. cada uno de los lados y los exteriores de los lados. En el caso de Palestina e Israel, y eso es históricamente lo que ha sucedido, cada vez sucede más. Existen dos tipos de relatos. Uno es lo que ocurre en el lugar, lo que ocurre con los que están abajo de las bombas, lo que ocurre con las víctimas del secuestro, con los familiares de los secuestros de Hamas, lo que ocurre con los médicos que están en Esa es Gaza la propaganda tratando, de guerra. ¿no? No, el otro es cómo se percibe, cómo se habla de los sucesos, ¿no? Y tiene que ver con lo anterior, cómo hay gente que tiene las certezas de lo que ocurre y empieza a legitimar las violencias de los dos Mm, lados, ¿no? mm. Que van desde las protestas que quieren ser palestinas, se terminan siendo pro Hamas, a los que entran en un discurso de apoyo irrestricto al gobierno de Netanyahu, como si eso fuese el apoyo a Israel o a la población de Israel, y terminan por legitimar las violencias de los dos espectros Ahora, me atrevo radicales. a llamarlo así, propaganda de guerra. Tú dices no. No ¿Cuál es solo el es la matiz? propaganda de guerra, el problema es la parte social. Hay una propaganda de guerra que podemos ver, por ejemplo, desde las embajadas de Israel en esta cosa que creo que no hay precedente de eso, ¿no? De estar buscando en todos los países donde tienen embajada a audiencias elegidas de manera muy minuciosa. No sé si a ti te han invitado a la proyección de las O cosas sea, lo que de te Hamas, diría es que la ¿no? embajada de Palestina vive con mucha dificultad que no lo invitan a ningún lugar a hablar.
No, no, pero Incluso también cuando los he escuchas tenido sus en discursos, entrevistas y sí la sensación de desequilibrio en el debate sí, es muy evidente. pero al mismo tiempo te das cuenta cómo el nivel de debate está absolutamente del lado palestino estancado en previo a 1967, ¿no? Mm. Entonces tampoco hay muchos convencimientos que ni siquiera les permiten tomar las posturas de Oslo a inicio de los 90, ¿no? Entonces tienes estas dos partes, las partes de propaganda de las embajadas, de las diplomacias, de los distintos aliados, pero luego tienes el aspecto social que es el de las marchas, de las expresiones de islamofobia, de las expresiones de antisemitismo, de un nivel que, perdón, no lo veíamos No, desde hace 70 años, ¿no? De un nivel de estigmatización de los individuos a partir de un conflicto del que no se conoce absolutamente nada. de deshumanización. Estamos en una pandemia de deshumanización. Josep Borrell, el encargado de la La diplomacia política europea, exterior. justo en una intervención que manda la Feria del Libro de Guadalajara hace unas semanas, decía justo esa expresión. Estamos frente a una pandemia de deshumanización absoluta que la ves hacia las víctimas en Gaza, hacia las víctimas de secuestro y los familiares, hacia absolutamente todo Ucrania, el mundo, Rusia, en fin, ¿no? prácticamente en todas las Y coyunturas. aparte abrazamos eso. Se nos está yendo el tiempo y yo tengo que hablar de tu último libro. Este es el pretexto por el que te invitamos. Muchas Quería yo gracias. aprovecharte para otros temas, en fin, ya abusé. Lo que hicimos mal los adultos. ¿Cuántas cosas hacemos más? Ilustrado Ser por Beth, adultos. además. Ah. Este es un texto dirigido justamente a las nuevas generaciones. Dirigido a adolescentes. A ver, llego a cerca de los 50 años y me doy cuenta que sí hay que asumir cierta identidad, o al menos la asumo yo, de generación perdida. Y estamos claramente, como ha ocurrido todas las veces, ¿no? Pero cada vez en unos límites que creímos que ya no íbamos a llegar a ellos, dejando un mundo que tendrán que resolver generaciones más jóvenes, ¿no? Hay ciertas complicaciones naturales para cualquiera que seamos, en mi caso, tío putativo de muchísimos chicos o que son padres de adolescentes, que hace que sea imposible que un chico de 13 años, entrando a la secundaria, pensemos, ¿no? No llegue a tener insumos por redes, medios, TikToks, lo que sea de... Hay una cosa en Ucrania desde hace casi 2 años, hay más de 2 meses de un conflicto que siempre ha estado en Palestina e Israel, pero ya es nuevo. ¿Qué es una guerra? ¿Cómo le explicas a un adolescente qué es una guerra? Y estos son herramientas, Trato de cubiertos para explicar, comerse el plato de su época. trato de explicarle a un adolescente qué es una guerra, por qué hay guerras. Trato de ayudar a padres a explicarlos, usando 10 conflictos que creo que ejemplifican todos los demás conflictos. Arranco con Palestina e Israel, obviamente, pero me voy a Myanmar, a Ucrania, a Yemen, a Siria, que es el que me toca personalmente, a distintos escenarios que permiten también, creo, entender ciertas cosas de algunas de realidad nacional. Mauricio Tontaki, qué privilegio Muchas tenerte aquí. Te gracias. agradezco muchísimo. Lo que hicimos mal los adultos es el libro que está promoviendo y desde luego una conversación contigo que siempre merecería mucho mayor espacio. Muchas gracias. Espero que me lo concedas en el futuro. Yo feliz. Gracias, Manuel. Gracias. Aquí no hay lugar común. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40.